Buenas tardes. El día de hoy vamos a dar continuidad con las actividades que venimos trabajando en la transferencia, difusión de información. Si bien recordamos en sesiones anteriores la divulgación, respecto a la divulgación del conocimiento, el día de hoy, eh, con la intención de dialogar a través de esta plataforma con compañeros que están en la actividad profesional, llevando a cabo lo que es el manejo integrado de plagas, considerando el hecho de que pues es importante saber en un momento dado si una plaga representa realmente un impacto económico, afecte el interés económico como tal, ¿verdad? Y con base en ello se tomen decisiones tomando en consideración lo que es el umbral económico y evitar que la plaga llegue a lo que hemos llamado en sesiones anteriores nivel de daño económico. Pensando en esta actividad, el día de hoy vamos a abordar un tema de manera general sobre el buen uso y manejo de plaguicidas basado en lo que es el control económico y químico. Haciendo un poco de recuento, el control químico se basa en el uso de plaguicidas selectivos, entendiéndose como plaga aquel organismo que afecta, rebasa el umbral económico y que de alguna manera se ve reflejado en el comportamiento normal de la planta, causándole una alteración fisiológica. Y con ello, pues tenemos el caso de insectos, insecticidas selectivos, moluscos, moluscocidas, rodenticidas, en fin. Pero es importante saber a qué nos referimos con el uso de los químicos en la agricultura para interrumpir el ciclo de vida de organismos. En este caso, vamos a conocer que los plaguicidas los vamos a denominar también semioquímicos, sustancias químicas emitidas por un organismo que afectan el comportamiento de otros individuos y que si bien modifican el comportamiento de aquel organismo que nos causa una alteración en las plantas de interés agrícola. Trátese de una población, sería un cultivo, o bien un individuo, una planta, un árbol, un arbusto, en el cual se ve reflejado la afectación. En este caso, por individuo, el grado de afectación como tal, por planta. Lo vamos a denominar severidad. Pero en el caso de la población, el número de casos afectados, incidencia, temas que ya hemos ido abordando a lo largo de este acompañamiento. Es el caso de las feromonas, que son una herramienta para atraer a ciertos eh, insectos plaga que tienen una conducta específica. Y bueno, que de esta manera podamos nosotros interrumpir a escalas mayores el comportamiento natural de esa población plaga. Pensando en esto, también tenemos dentro de los plaguicidas a los antialimentarios o repelentes que también tienen una actividad como tal, inclusive de atrayentes. Eh, Vamos a conocer dentro de estos plaguicidas los diferentes usos que tenemos para tal. En definitivo, los reguladores del crecimiento, en el caso de los insectos, también juegan un papel determinante en el control o manejo adecuado de estos
insectos plaga. Y otro uso u otra alternativa del control dentro de los plaguicidas tenemos a los entomopatógenos. Y bueno, vamos a ir desglosando poco a poco, pero a manera introductoria eh, es un bosquejo general de lo que se llega a observar. En este caso, el, los plaguicidas también son reconocidos a nivel internacional. Y en el caso de la FAO, se genera un código internacional de conducta para gestión de plaguicidas. En el artículo segundo define como tal a los plaguicidas como cualquier sustancia o mezcla de sustancias con ingredientes químicos o biológicos que tienen un fin específico: el repeler, el matar o controlar cualquier plaga o regular el crecimiento de las plantas. Y bueno, esta gestión nos invita a que conozcamos a grandes rasgos cómo se clasifican. En caso particular, de acuerdo al uso que vamos a tener para esos plaguicidas, los denominamos como lo vemos en la primer columna resaltado en letra negra. Asimismo, podemos ir diferenciando cada uno de ellos. En el caso específico de los plaguicidas que son destinados para uso agrícola, pues la diversidad de usos es, es, es una barbaridad, es una cantidad tremenda. Pero también, lo que quería decir hace un momento, podemos tener una barbaridad de uso indiscriminado. Y por ello es importante que lo que ustedes están observando en este momento, eh, pues que se le dé el uso que debe de ser, mm, considerando siempre los factores que están en nuestro entorno, factores bióticos principalmente, pero también aquellos factores abióticos pueden ser un blanco directo de que generemos una contaminación. Entonces, aquellas aves, aquellos roedores, aquellos mamíferos, aquellos organismos que se encargan de degradar materia orgánica, pues podemos generarles un grado de toxicidad. Polinizadores, por mencionar algunos. Aves que se encargan de la dispersión o la propagación de semillas para conservar la biodiversidad de especies nativas. En fin, lo mismo puede suceder, el riesgo que corremos de sus plaguicidas que aplicamos en una zona de bosque o de madera o en aquellas zonas de vías de comunicación, en el caso de zonas urbanas, en la industria, en las zonas restauranteras, no se diga en las zonas de jardines de uso común o bien en aquellas zonas donde tenemos plantas de ornato y que bueno, somos invitados a conocer, a recorrer, como por ejemplo en las zonas restauranteras, zonas hoteleras. En fin, estos plaguicidas que vamos a ir platicando a lo largo del camino, de manera coloquial, los denominamos, los llamamos insecticidas, aquellos que van a interrumpir el ciclo de vida de un insecto. Un acaricida, en el caso de los ácaros, y sucesivamente, bactericidas, rodenticidas. Bien, eso es de manera coloquial como los vamos a conocer. Sin embargo, existen formulaciones específicas para cada producto. Pues podemos apreciar en la fila principal, resaltado en letras negras, que de acuerdo a su formulación y presentación los encontramos como sólidos, líquidos, incluso en otras formas. Es el caso, por ejemplo, de los sólidos, que vamos a ir, me gustaría que ustedes eh, consideraran esta parte, porque más adelante vamos a conocer cómo se clasifican o tienen un código específico cada uno de ellos. Por ejemplo, los polvos, los granulados, los comprimidos o tabletas o pastillas o bien también denominados perdigones. Es el caso particular de los líquidos. Son suspensiones, son soluciones
que de alguna manera las podemos combinar o mezclar, inclusive con detergentes, adherentes, aceites. Otras formulaciones a base de gas, a base de aerosoles, en fin. Pero los plaguicidas también los reconocemos o los ubicamos por su fórmula química, el ingrediente activo con el cual fueron generados. En este caso, los organoclorados, organofosforados, o esta lista que ustedes aprecian aquí, la podemos diferenciar con un poquito más de detalle en estos apartados. Actúan de diferente manera. Me gustaría que pusiéramos un poquito, que prestáramos un poquito de atención en esta parte, porque en láminas más adelante vamos a conocer, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cómo repercute un producto que es de contacto o que es por ingesta y que tiene cierta persistencia en el ambiente, inclusive consideremos al suelo como un sitio de acumulación o el agua de riego o de escurrimiento que actúa como un vehículo para dispersar a estos productos. Productos como estos tenemos al endosulfán, que por su origen, por su grupo químico, son bioacumulables en la cadena alimenticia. No se diga del caso de los órganos fosforados. No porque uno tenga más, otro tenga menos grado de toxicidad, quiere decir que podamos hacer un uso discriminado o indiscriminado. Vemos algunos nombres comunes, como el malatión, uso que se le da en el agro, uso que se le da en las zonas pecuarias, y que sin más ni menos nosotros muchas veces no nos damos un espacio de leer la etiqueta que viene adjunta en la presentación del producto. Estos organofosforados tienen una gran toxicidad directa a los mamíferos. Para el caso de los carbamatos, bueno, de alguna manera tienen cierta similitud con el grupo que vimos anteriormente. Estos, estos productos, la toxicidad va a depender de la cantidad de producto que estemos aplicando. Por ello es importante conocer el ingrediente activo más allá de conocer los grupos toxicológicos, más allá de conocer las marcas, más allá de decir voy a aplicar un metomil, voy a aplicar un propoxur, o bien digo, bueno, voy a utilizar productos que son un tanto más amigables con el ambiente, como el caso de las piretrinas. Pues déjenme decirle que no porque las hipermetrinas o permetrinas eh, tengan cierto grado de toxicidad inferior o menor o acumulado en que los grupos anteriores, significa que tenga menor afectación. Por el contrario, cuando estamos en la actividad profesional, desde el punto de vista, ustedes como estudiantes de escuelas secundarias, técnicas agropecuarias, de escuelas de tecnológicos, medio superior, tecnológico superior, nivel licenciatura, inclusive profesionistas, pues recordemos que cuando estamos en campo debemos ser profesionales, debemos que considerar, tenemos que acompañar a los usuarios de quien en este caso en el agro les demos a saber la información, que les guiemos cuál es la dosis, primero que nada, quién es el organismo que vamos a detener, quién es en este caso el cultivo, la planta, qué uso va a tener, quiénes están en su entorno, cuáles son los riesgos de contaminación que podemos generar. Por ejemplo, productos como los que están observando en este momento, pues causan ciertas irritaciones. Estamos hablando de algunos herbicidas, por ejemplo. Pero también existen las alternativas biológicas, que si bien es cierto, utilizamos a un organismo vivo,
que interactúa sobre otro organismo de su misma especie o inclusive de otra especie, como el caso de los hongos sobre insectos, hongos sobre nemátodos, bacterias sobre insectos, en fin. Y que también pueden actuar de manera directa, los encontramos de manera natural, hoy en día ya se cultivan, ya se procesan, ya se venden, ya se comercializan, pero también de estos organismos vivos tenemos metabolitos secundarios. Un metabolito que va a actuar como molécula, como ingrediente activo, como una formulación química que va a actuar directamente sobre esos organismos que queremos interrumpir. La especificidad va a depender, por supuesto, del modo de acción, que en este caso, pues los encontramos una vez más en la columna del lado izquierdo, resaltados en letra negra: contacto, ingesta, sistémicos, fumigantes, defoliantes, repelentes, atrayentes, en fin. Si bien es cierto que cada una de estas formulaciones las podemos apreciar en diferentes presentaciones, es el caso de que por su grado de afectación, por su grado de toxicidad, los plaguicidas los podemos reconocer por pantones. Estos pantones son indicadores de color que se les asignan como etiqueta a los envases que transportan o que conservan a esos plaguicidas. En su momento, en la norma oficial mexicana número 232 de la Secretaría de Salud, solicitaba que se etiquetaran de acuerdo a su grado de toxicidad y de exposición sobre el ambiente. Y consideremos como tal a microbiota, a la flora, fauna, que está en el entorno de donde nosotros vamos a aplicar. Y por ello, ese código de denominación de peligro. Inclusive, precaución. Hoy en día, ya estos colores pasaron únicamente de rojo a amarillo. ¿Por qué? Porque los usuarios, cuando observaban un color verde, pensaban o tenían la creencia, la idea de que podría ser más amigable o que de alguna manera no tenía un efecto directo con el ambiente o que no se generaba una toxicidad. Bueno, con base en estas necesidades por conocer estas categorías toxicológicas, fue necesario dar a conocer a los usuarios que existe una unidad de medida, partes por millón o miligramos por kilogramo, con base en el peso corporal. En el caso específico, le denominamos, los parasitólogos, los ingenieros agrónomos, le denominamos de L50, que no es otra cosa que la cantidad de sustancia necesaria en ingesta única para causar la muerte del 50% del total de aquellos individuos como población que la ingieren. Pero no nada más por ingesta, sino por exposición oral, exposición dermal o bien por inhalación. En el caso de gases, podemos apreciar que estos numerales, estos dígitos que tenemos ahí como unidades de medida, un ejemplo, si alguien ingesta con base en su peso corporal menor o igual a 5 miligramos o partes por millón por un kilogramo de peso corporal, el grado de afectación sería de alto riesgo, peligro, ¿verdad? Pero caso contrario, en el caso de los productos con, en su momento, una coloración, una etiqueta de color verde, un listón verde, se apreciaba que hasta 2000 partes por millón. Entonces, esas diferencias son las que en un momento dado marcan como tal la especificidad
Si bien es cierto que cuanto menor sea la cantidad del principio activo, entre menos se requiera, entre menos se ocupe, con menor cantidad podemos alcanzar la de L50 para tener un índice de mortandad de al menos el 50% más 1 debido a la toxicidad. Pensando en esto, eh, es necesario mantener o conservar que la franja de coloración que vamos a tener en cada uno de estos productos van a representar finalmente un veneno que de acuerdo a la norma 045 y 232 de la Secretaría de Salud y Asistencia, pues nos indica que los riesgos finalmente nosotros somos los que estamos expuestos o bien los usuarios. Por poner un ejemplo, la categoría toxicológica de los plaguicidas va a estar establecida en cada etiqueta, con cada formulación, en cada ingrediente activo. Y esto es específico y obligatorio de que se mencione, pues es motivo o razón de que nosotros, como técnicos, como asesores, acompañantes, transferencia de tecnología, llevemos esta medida de manejo precautoria y mantener alerta al usuario, mantener alerta al que en un momento dado está en exposición. Por ejemplo, en esta figura apreciamos riesgos de contaminación que se dan por efecto de una mala aplicación, un hábito que tenemos de manera recurrente, conductas que tenemos al momento de estar trabajando, al momento de estar asperjando, al momento de estar dispersando los productos. Los riesgos, como ustedes pueden ver aquí, varían definitivo. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los orígenes? En primera instancia, el desconocimiento. Segunda, no tenemos el espacio, no nos damos el momento para leer con detalle esas etiquetas, esas medidas de precaución, las etiquetas de un envase de plaguicidas, de un contenedor de plaguicidas, está dividido en 3 secciones. De entrada, indicaciones de medida de precaución, de uso, de manejo en caso de una toxicidad. Nos indican de qué está hecho, para qué está hecho, cuánto, qué cantidades. Debemos conocer esos porcentajes, debemos conocer los riesgos, debemos conocer para qué fue hecho. Y en tercer punto, las dosis de aplicación, la manera de aplicación. Entonces, es nuestra obligación guiar a los usuarios y evitar estos riesgos, evitar que decirle al usuario, debemos portar un equipo de seguridad. Pero para ello es importante, es necesario que conozcamos que los productos que están en el mercado, aquellos que cumplen con un estatus de regulación particular, que en este caso es la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, nos dictamina, nos enlista, nos publica a través de la Secretaría de Salud y en acompañamiento en cada una de las secretarías, en este caso la Secretaría de Agricultura, SADER, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en México, nos exponen un listado de productos que cuentan con un registro sanitario coordinado, un registro en el cual se le otorgó a ese producto después de haber sido valorado, evaluado, probado en campo y específicamente para cumplir de acuerdo a la dosis de esa molécula, de ese ingrediente activo, basado en un artículo, en el artículo 376
de la Ley General de Salud, de tal forma que este producto pueda ser libremente comercializado con el objetivo, con la intención de ser un plaguicida, pero que de alguna manera cumple con ciertos intervalos de seguridad, efectividad biológica y que de alguna manera, si uno no considera cada una de estas medidas que se especifican en esa etiqueta, es el caso particular de esta fila que vemos en el centro, donde son iniciales acompañadas de guiones y números arábigos, donde nos dice que corresponden al tipo de plaguicida, al ingrediente activo con que fue formulado, el número progresivo con el que se reconoce o se identifica a este ingrediente activo, además de la clave de presentación, ya lo mencionábamos hace un momento, y por supuesto el porcentaje del producto. Ese es el caso. Veíamos las iniciales hace un rato, INAC. Corresponde a un insecticida acaricida. Vemos los demás, herbicidas, rodenticidas, son palabras comunes que mencionamos hace un rato, pero ahora lo que importa es conocer el número de codificación, además de la clave de abreviatura. Llevamos dos, pero además es importante que, al menos en esta charla, nos llevemos el concepto, el conocimiento de que vamos a tener presentaciones, como ya lo veíamos hace un rato, sólidas, líquidas, gases o bien otros materiales. Por ejemplo, aquellas pastillas, aquellos comprimidos, aquellos espirales, productos que son habituales en el uso común. Pero además, esos números arábigos, si ustedes los aprecian, corresponden a algo en particular. Un ejemplo, un líquido de bajo presión, una suspensión acuosa, o en el caso en particular de aquellos productos a base de gas, los vamos a denominar como 0,16. Ejemplo, fósforo de aluminio. Ejemplo, bromuro de metil. Pero además tenemos la combinación de productos que van a estar interactuando con nuestra formulación. Por ello, este registro sanitario coordinado, que la gente lo denomina, colocan palabras o letras, sílabas, no, para denominarlo de otra manera. ¿Cómo lo vamos a conocer? Como registro sanitario coordinado, abreviado RSCO. Enseguida, las iniciales del producto acompañado de el ingrediente activo, el pez, la presentación y por supuesto el, el, la cantidad de producto. Bien, yo quiero dejar hasta aquí por el momento. Vamos a continuar con esta actividad, con este conocimiento. Me gustaría que más adelante vayamos conociendo lo que son cada uno de ellos. ¿A qué nos referimos? ¿A qué hacemos referencia a un concentrado emulsionable? ¿A qué le hacemos referencia a una suspensión acuosa? Para que de esta manera ustedes, cuando estén en la vida activa, tengan a bien hacer un buen uso de producto. Muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego.